Ya debes tener en cuenta que la Fundación SCP es en realidad una organización súper secreta. No se supone que sepamos sobre su existencia o los objetos contenidos en sus zonas, pero su humilde sirviente, el detective Boyd, es bastante bueno pirateando bases de datos secretas. Recientemente les hablé de mi nuevo descubrimiento, SCP-7777. La entidad ha generado cierto interés, así que, como prometí, te lo contaré con más detalle. Lo primero que debes saber sobre este objeto es que no hay datos oficiales sobre él en las bases de datos electrónicas de la Fundación. El hecho es que la organización existe desde hace mucho tiempo, y a pesar de que cuenta con las tecnologías más avanzadas, la Fundación tiene enormes almacenes llenos de registros en papel. Los más importantes fueron transferidos a archivos digitales, pero muchos de ellos permanecen en este formato de vieja escuela. Se desconoce por qué la información sobre SCP-7777 no se usó en la base de datos electrónica. Tengo algunas ideas de por qué, pero por ahora hablemos del objeto. SCP-7777 es conocido como el ladrón de almas y pertenece a la clase Euclides. La criatura se parece a un mamífero terrestre de la familia de los gatos. Sin embargo, en realidad no es un gato. Tiene un cuerpo musculoso y tenso con un pecho y piernas bien desarrolladas. Esto puede indicar que el objeto puede llegar a ser muy rápido. El ladrón de almas tiene una cola larga y gruesa, y todo su cuerpo está cubierto con un pelaje negro denso que es más largo en la punta de la cola y en la nuca. Alrededor de su cabeza hay una especie de corona hecha de densos manojos de lana. También tiene el cuello bastante largo y una cabeza estilizada. Esto respalda aún más mi teoría de que SCP-7777 puede alcanzar altas velocidades, pero no hay datos al respecto. Se sabe que el objeto también puede moverse verticalmente, mientras mantiene una postura sobre sus extremidades traseras. Tiene dedos desarrollados en sus patas delanteras, así como garras largas y afiladas. La criatura mide 1,5 metros de altura a la cruz y desde la cabeza hasta la punta de la cola mide poco más de 5,5 metros de largo. A pesar de su impresionante tamaño, solo pesa unos 146 kilogramos. El ladrón de almas no necesita comida corriente, por lo que su estructura interna no implica la presencia de órganos digestivos. Tampoco tiene estructuras faciales distintivas como la nariz o la boca. Esto sugiere que también respira de manera diferente a los mamíferos, si es que necesita respirar. Hay 2 aberturas luminosas en la parte delantera de la cabeza de SCP-7777. No son ojos en el sentido habitual, pero son muy similares. Además, hay 24 placas quitinosas a ambos lados del cuerpo de la criatura, 12 a cada lado. Como es imposible tomar muestras o incluso dañarlas, se desconoce su composición. SCP-7777 debe permanecer en una cámara con paredes de concreto que midan 100 metros por 100 metros por 50 metros. Sus esquinas deben ser redondeadas y no debe haber ventanas en la habitación. La cámara debe mantenerse a una temperatura constante de 12 grados Celsius. La guarida también debe contener piedras naturales y follaje vivo para simular su hábitat forestal natural. Se sabe que la cámara de SCP-7777 no debe contener ninguna fuente de luz. Todos los dispositivos de vigilancia y comunicación están instalados en las esquinas a unos 15 metros del suelo. Dada la existencia de datos de archivos sobre sus condiciones y procedimientos de contención, la criatura se encuentra en una zona de la Fundación o alguna vez estuvo allí. Encontré datos sobre el ladrón de almas en los artículos de la Fundación, que aún no explican por qué no están en la base de datos electrónica. Incluso si el objeto fue neutralizado, debieron haber creado un archivo para él que indique el estado actual del objeto. El ladrón de almas es un ser sensible que puede hablar. Se desconoce cómo genera sonidos sin tener boca ni nariz, pero SCP-7777 ha hablado con científicos de la Fundación en 8 idiomas: inglés, alemán, español, francés, latín, chino, japonés y portugués. La criatura no muestra una agresión obvia y entra en contacto con las personas con bastante facilidad. Es conocido que los materiales de anidación pueden ser llevados a la cámara de contención en su petición. La comunicación con SCP-7777 se realiza exclusivamente a través de micrófonos instalados en la cámara. El objeto se aborda con el nombre GOS, pronunciado Gauss. Probablemente así se presentó la criatura, ya que no responde a otras formas de dirección. Al mismo tiempo, SCP-7777 responde si se le habla, pero nunca inicia una conversación. Una de las propiedades anómalas del objeto se refiere a las placas quitinosas de su cuerpo. Cuando el ladrón de almas está en un lugar con luz natural o artificial, entonces se vuelve invisible. Se ha determinado que este efecto se consigue gracias a la capacidad de las placas para doblar y refractar la luz. Este mecanismo permite que el objeto se camufle completamente entre su entorno, pero el efecto anómalo principal y más peligroso de SCP-7777 es el que tienen las criaturas vivientes. Cuando el objeto tiene un animal o una persona en su campo de visión, intenta establecer contacto visual directo de cualquier forma posible. Aproximadamente 11 segundos después de que esto suceda, el cuerpo de la víctima comienza a consumirse muy rápidamente. Este proceso continúa hasta la muerte del sujeto. La única forma de prevenir su muerte es poner a SCP-7777 a dormir durante este proceso de absorción del alma. Los métodos y fármacos utilizados
utilizados para ello siguen sin conocerse. Los datos de las autopsias de las víctimas muestran que no quedan líquidos, órganos internos o músculos en sus cuerpos. Solo los huesos, la piel, el cabello, los dientes y las uñas están intactos. Se sabe que el 75% de las personas y el 30% de los animales han muerto después de su encuentro con él. Probablemente estemos hablando de experimentos realizados con el personal de clase D. Los documentos también indican que los sobrevivientes informaron haber experimentado parálisis luego de establecer contacto visual directo con la criatura. No podían moverse ni mirar hacia otro lado. No se han observado preferencias o patrones con respecto a la selección del objeto de sus víctimas. También se estableció que las propiedades anómalas de SCP-7777 no se manifiestan cuando el objeto se ve en reflejos, grabaciones de video, fotos o representaciones artísticas. Pero el mecanismo de absorción del alma no se ve obstaculizado por vidrio, plástico u otros materiales transparentes ubicados entre el objeto y su víctima. Las criaturas ciegas también sucumben a las fuerzas de SCP-7777. La única diferencia es que en el proceso de absorción, sus ojos permanecen intactos. ¿Por qué entonces hay información sobre este objeto, pero no hay un archivo oficial? Honestamente no sé en qué momento se ingresan los datos sobre los nuevos SCP en la base de datos. Es necesario investigar el objeto, identificar sus propiedades anómalas, desarrollar un sistema de contención y realizar experimentos. Todo esto lleva mucho tiempo y por lo general ya está especificado en el archivo electrónico del objeto. Por lo tanto, SCP-7777 puede haber sido descubierto solo recientemente. También existe la posibilidad de que estos sean documentos muy antiguos y el ladrón de almas haya sido neutralizado y no esté en la fundación por alguna u otra razón. Pero aún tendría que ser ingresado en la base de datos, incluso si hay factores desconocidos adicionales, es decir, cosas que el Consejo O5 querría ocultar a todos. Es posible que SCP-7777 ni siquiera exista, lo que significa que los datos sobre él pueden ser falsos. Pero no creo que este sea el caso, debido a la presencia de otro objeto, SCP-1051-RU. Supongo que este SCP y el ladrón de almas están relacionados entre sí. SCP-1051 es una criatura de pelo corto carmesí con muchas cicatrices y heridas frescas en su cuerpo. Sin embargo, no experimenta dolor físico por la presencia de estas heridas. Además, el objeto no necesita comida ni agua habituales. Es inteligente y habla inglés, pero se limita a frases sencillas. Su principal similitud con SCP-7777 es su mecanismo de alimentación. Mientras que el ladrón de almas drena subrepticiamente la fuerza vital de sus víctimas, SCP-1051 lo hace de una manera mucho más espectacular. Cualquier ser vivo que haga contacto visual con la criatura comienza a consumirse, ya que una especie de sopa de sangre y tejido dañado resuma de su boca, nariz y otros orificios. La víctima de SCP-1051 muere en 15 y 60 minutos después de haber hecho contacto visual directo. Pero a diferencia de SCP-7777, los poderes de este objeto no afectan a las personas ni a los animales ciegos. Cuando el objeto anómalo no puede hacer contacto visual con la víctima, comienza a debilitarse rápidamente. Luego emite ondas de energía que se extienden a lo largo de un radio de 500 metros. Todas las criaturas vivientes dentro del alcance comienzan a lastimarse, manteniendo así la fuerza vital de SCP-1051. Sí, estos dos objetos difieren significativamente entre sí, pero también son diferentes en comparación con los organismos vivos comunes en la Tierra. Sin embargo, todos los mamíferos tienen una estructura y principios de función corporal similares. Supongo que el ladrón de almas y SCP-1051 provienen del mismo planeta o dimensión, o fueron creados por la misma fuerza anómala. Por cierto, el propio SCP-1051 ha dicho que hay otros individuos como él, porque supongo que podrían ser extraterrestres por otro objeto. SCP-2525-N usa otros métodos para cazar, pero también tiene características en común con el ladrón de almas. SCP-2525 parece un humanoide de 2 metros de altura con alas palmeadas y 2 juegos de mandíbulas. Tiene brazos largos que terminan en 3 dedos, junto con un par adicional de miembros superiores subdesarrollados. Lo que es particularmente interesante de esta criatura es que está completamente cubierta de placas quitinosas invulnerables. Gracias a ellas, las armas de fuego no pueden dañar a SCP-2525. La criatura también es capaz de comunicarse por telepatía y puede comprender el habla humana, aunque su propio lenguaje se asemeja a un clic. Fue descubierto en las montañas en el lugar del accidente de un gran avión extraterrestre. Es poco probable que solo hubiera sido un superviviente a bordo. Supongo que SCP-7777 y SCP-1051 también podrían haber sido pasajeros de esa nave estelar. Incluso si no lo fueran, se parecen demasiado a organismos que evolucionaron y fueron creados en un lugar de origen. Sin embargo, hay otro detalle. El accidente ocurrió a principios del siglo XX. Debido a sus propiedades de camuflaje, SCP-7777 pudo esconderse durante bastante tiempo, pero un rastro de momias había llevado a la fundación a la criatura tarde o temprano. El conocimiento del objeto de 8 idiomas me resulta bastante interesante. Se podría suponer que es capaz de obtener telepáticamente todos los sistemas lingüísticos de sus víctimas instantáneamente, pero el ladrón de almas habla los idiomas más hablados de todos los continentes. Es poco probable que pase desapercibido por todo el mundo. Conoció a muchas personas de diferentes países en un solo lugar, o alguien le enseñó estos idiomas a propósito. Hasta ahora, más misterios rodean al ladrón de almas que muchos otros objetos SCP, pero definitivamente llegaré al fondo de las cosas y luego
luego compartiré la verdad con ustedes. ¿Por qué crees que no hay datos sobre SCP-7777 en la base de datos oficial de la Fundación? Escribe sobre esto en los comentarios y suscríbete a mi canal para no perderte el anuncio del próximo objeto desconocido. Preparo algo especialmente para ti. Nos vemos pronto.